La mañana en que Valeria Méndez recibió la llamada del abogado, el cielo estaba del mismo color que su vida. Gris, pesado, sin promesa alguna. No era una mañana distinta a las demás. El mismo cuarto rentado, el mismo colchón en el suelo, la misma cocina sin gas, la misma lista de deudas pegada en la pared con cinta vieja. Valeria estaba de rodillas, lavando a mano una camisa escolar que ya no quedaba blanca por más cloro que usara. El agua fría le entumía los dedos, pero no se permitía quejarse. Había aprendido que quejarse no pagaba la renta, no llenaba estómagos y no traía de vuelta a los muertos. Desde que Fernando murió en aquel accidente absurdo en la construcción, el mundo se había vuelto un lugar estrecho. Cada día era una negociación silenciosa con el hambre, con el cansancio, con el miedo constante de que alguien tocara la puerta para exigir lo que ella no tenía. El teléfono viejo vibró sobre la mesa. Valeria pensó en no contestar. Nadie llamaba para dar buenas noticias. Pero contestó. La voz del otro lado era formal, distante, educada. Demasiado educada para su realidad. Señora Valeria Méndez, le hablamos del despacho Salazar y Asociados. Usted figura como heredera de una propiedad en San Miguel del Valle. Necesitamos que se presente para firmar documentos. Valeria creyó haber escuchado mal. Heredera. Propiedad. Palabras grandes para una mujer que contaba monedas antes de comprar pan. Colgó sin responder mucho más. Se quedó mirando la pared desconchada, como si allí fuera a aparecer una explicación lógica. Sus manos temblaban, no de emoción, sino de desconfianza. La vida no regalaba nada. Cuando algo parecía bueno, casi siempre escondía una trampa. Mateo, su hijo mayor, se acercó despacio. Tenía 12 años, pero en los ojos cargaba preocupaciones que no le correspondían. Mamá, ¿qué pasó? Estás pálida. Valeria respiró hondo antes de hablar. No quería ilusionarlos. No otra vez. Dicen que alguien nos dejó una casa. Camila y Santiago, que jugaban en el suelo con tapas de refresco, levantaron la cabeza al mismo tiempo. Casa era una palabra mágica para ellos. Casa significaba quedarse. Significaba no empacar. Significaba dormir sin miedo. Mateo fue el único que no sonrió. ¿Quién nos va a dejar una casa, mamá? Nosotros no tenemos familia rica. Valeria asintió lentamente. Eso mismo pensaba ella. Al día siguiente viajaron en autobús, apretados, cansados, con una bolsa de ropa y muchas dudas. San Miguel del Valle era un nombre que Valeria nunca había escuchado. Sonaba lejano, rural, fuera del mapa donde ella había aprendido a sobrevivir. El despacho del abogado era sencillo, pero ordenado. El tipo de lugar donde las cosas tenían nombre, apellido y respaldo legal. El doctor Salazar explicó todo con paciencia, como si supiera que Valeria necesitaba escuchar cada palabra más de una vez. La propiedad pertenecía a Esperanza Flores Méndez, madre de Fernando. Valeria sintió que el aire se le atoraba en el pecho. Fernando nunca hablaba de su madre sin apretar los dientes. Decía que los había abandonado, que no quiso ser madre, que eligió desaparecer. Ahora esa misma mujer les dejaba una casa. Una casa que nadie reclamó. Una casa que nadie quiso. El camino hasta el terreno fue largo y silencioso. El chofer, Ramiro, hablaba poco, como si supiera que las palabras sobraban. Cuando por fin llegaron, Valeria entendió por qué nadie había peleado por esa herencia. Aquello no era una casa. Era un esqueleto. Madera podrida, techo vencido, ventanas sin vidrio, paredes vencidas por el tiempo y el abandono. El viento entraba libremente, moviendo telarañas y hojas secas como si el lugar respirara cansado. Camila empezó a llorar en silencio. Santiago se aferró a la pierna de su madre. Mateo no dijo nada. Solo miró. Y entendió.
Valeria sintió una vergüenza amarga. Había traído a sus hijos hasta ahí para mostrarles ruinas. Otra promesa rota. Otra ilusión aplastada. Pero algo en ese lugar, algo extraño, no la dejaba irse. El terreno era amplio. Había árboles viejos. El silencio no era vacío, era profundo. Como si el lugar estuviera esperando. Entró sola a lo que alguna vez fue la sala. El piso crujió bajo su peso. La luz entraba por huecos en el techo, dibujando sombras irregulares sobre la tierra. Y entonces lo vio. La tierra removida. No era natural. Alguien había cavado allí. Con manos temblorosas, escarbó. Encontró una caja metálica, vieja, cerrada con un candado oxidado. La abrió con una piedra. Dentro había documentos, fotos, cartas. Y una imagen lo cambió todo. Fernando, niño, sonriendo. Abrazado por una mujer elegante, viva, presente. Fernando y mamá, decía la foto. Valeria sintió un golpe seco en el pecho. Aquella mujer no había abandonado. Había amado. Ese fue el primer secreto. Pero no sería el último. Mientras Valeria salía de la casa con la caja apretada contra el pecho, sin saber todavía qué hacer con esa verdad, el destino comenzaba a moverse lento, pero firme. A veces, la vida no te regala un hogar. Te entrega ruinas. Y te observa para ver qué haces con ellas. Y si esta historia ya te está removiendo algo por dentro, tómate un segundo. A veces, detenerse a escuchar estas historias también es una forma de quedarse. Valeria no durmió esa noche. La caja de metal estaba a su lado, abierta, como una herida antigua que finalmente había sido expuesta al aire. Las fotografías, las cartas, los documentos, todo hablaba de una historia que su esposo jamás le contó. O peor aún, de una verdad que él mismo nunca conoció. Fernando había vivido creyendo que su madre lo abandonó. Y ahora Valeria entendía que la realidad había sido mucho más cruel y silenciosa. A la mañana siguiente regresaron al terreno. No porque fuera cómodo, no porque fuera fácil, sino porque ya no había vuelta atrás. La cláusula del testamento era clara. Debían residir ahí un año completo. No importaba si dormían bajo un árbol o en una carpa improvisada. El terreno tenía que ser su hogar. Los primeros días fueron brutales. El frío de la noche se colaba por todos lados. El silencio del campo era tan profundo que parecía gritar. Camila lloraba en la oscuridad pidiendo volver a la ciudad. Santiago tosía por las mañanas, y Valeria contaba respiraciones con miedo. Mateo intentaba ser fuerte, pero Valeria lo veía. Veía como el peso de ser el mayor empezaba a doblarle los hombros. El albañil, Esteban, llegó una semana después. Caminó entre los restos de la casa con una calma que tranquilizó a Valeria. La base está bien. Esta casa no está muerta. Solo está esperando. Esa frase se le quedó grabada. Construyeron una carpa grande bajo un árbol viejo, el mismo árbol que años después se convertiría en símbolo, aunque entonces nadie lo sabía. Cocinaban con leña. Se bañaban con agua del manantial. Aprendieron a vivir lento. Pero la vida lenta no es sinónimo de vida fácil. El dinero empezó a acabarse rápido. Cada clavo, cada tabla, cada saco de cemento era una negociación con el miedo. Valeria hacía cuentas mentalmente mientras lavaba platos en un balde. Y entonces llegó el primer golpe serio. Las piedras. Debajo de la cimentación aparecieron enormes rocas que no figuraban en ningún plano. Quitarlas requería maquinaria. Más dinero. 10.000 pesos más. Valeria sintió que todo se le venía encima. 10.000 pesos era una fortuna imposible. Esa noche lloró en silencio, sentada lejos de los niños, mirando las estrellas como si alguna pudiera darle una respuesta. Pensó en rendirse.
Pensó en regresar a la ciudad y aceptar que aquel sueño era demasiado grande para una mujer como ella. Fue entonces cuando el pasado volvió a tocar la puerta. El doctor Salazar llegó acompañado de una mujer mayor, de caminar lento y mirada cálida. Se llamaba Dolores. Había sido vecina de Esperanza durante décadas. Esperanza me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento adecuado. Una pequeña llave dorada descansó en la mano de Valeria. Hay algo enterrado cerca del manantial. Ella decía que lo encontrarían cuando la primera dificultad real apareciera. Valeria no sabía si creer en coincidencias, pero siguió a Dolores, a los niños y a Esteban hasta el fondo del terreno. Fue Mateo quien vio la piedra distinta. No era grande, pero estaba colocada con intención. Debajo, un cofre de madera. Dentro, joyas antiguas. Y otra carta. Esperanza había previsto ese momento. Había planeado esa prueba. No como castigo, sino como confirmación. Las joyas valían lo suficiente. Vendieron solo una parte. La obra continuó. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la certeza. Esperanza no los había abandonado nunca. Había estado ahí todo el tiempo, preparando el camino desde la sombra. Los meses siguientes fueron duros, pero diferentes. Cada clavo puesto era una victoria. Cada pared levantada era una declaración de resistencia. Camila empezó una pequeña huerta. Santiago hablaba con las plantas como si entendieran. Mateo ayudaba a Esteban, aprendiendo sin saber que ese conocimiento definiría su futuro. La casa empezó a tomar forma. Amarilla. Sencilla. Firme. Y entonces, cuando Valeria pensaba que ya nada podía sorprenderla, apareció una mujer en la puerta. Gabriela. Prima de Fernando. Y con ella llegó una verdad todavía más grande. Fernando no había estado solo nunca. Tenía familia. Una familia que lo había buscado durante años, bloqueada por un hombre que eligió el control sobre el amor. Valeria escuchó historias de Fernando niño. De su risa. De su inteligencia. De su bondad. Historias que él nunca pudo contar. Esa noche, al ver a sus hijos reír con primos recién descubiertos, Valeria entendió algo profundo. La herencia no era la casa. No eran los terrenos. No era el dinero. La verdadera herencia era pertenecer. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Valeria supo que aún faltaba una prueba más. La más difícil. La que pondría todo en riesgo. Porque el pasado nunca se va del todo. Y cuando regresa, no siempre viene con buenas intenciones. El día que Valeria cumplió exactamente un año viviendo en aquel terreno, amaneció con un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni el del abandono. Era un silencio lleno. La casa ya estaba terminada. No era grande, no era lujosa, pero era sólida. Paredes firmes, ventanas que cerraban bien, un techo que no dejaba pasar la lluvia. Un hogar de verdad. Valeria salió a la terraza mientras los niños aún dormían. Miró el terreno que un año atrás parecía una broma cruel del destino. Ahora había huerta, senderos marcados por pasos diarios, herramientas ordenadas, vida. Habían cumplido la condición. Y con eso, la herencia ya no estaba en duda. El doctor Salazar llegó esa misma mañana para formalizar los documentos. Le explicó que ahora podía disponer libremente de los otros terrenos. Venderlos, rentarlos, guardarlos para el futuro. Todo era suyo. Valeria lo escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. En Esperanza. En todo lo que había hecho sin ser vista. En todo lo que había sacrificado. Antes de irse, el abogado sacó un sobre más. El último. Esperanza dejó instrucciones para que éste se entregara solo después de que usted cumpliera el año completo viviendo aquí.
Valeria sostuvo el sobre con cuidado. Ya no temblaban sus manos como antes. Ahora había firmeza. Experiencia. Confianza. Leyó la carta esa misma noche, sentada en la mesa nueva de su cocina, mientras los niños dormían tranquilos en sus cuartos. Esperanza hablaba del amor sin presencia. Del cuidado silencioso. De los errores que no se pueden borrar, pero sí transformar. Confesaba su mayor culpa. No haber luchado más cuando Fernando era niño. No haber sido más valiente. Todo lo que hizo después fue su manera de reparar, no con palabras, sino con hechos. Valeria lloró. No de tristeza. De comprensión. Esa misma semana descubrieron el último regalo. Una pequeña casa en la ciudad, cerca de una buena escuela. Pensada para el futuro de los niños. Pensada hasta el último detalle. Y con esa revelación, el círculo empezó a cerrarse. Los años pasaron. No rápido. No fácil. Pero firmes. Mateo creció entre estudios y trabajo. La música apareció en su vida como refugio y como talento. Camila encontró en el arte y la tierra una forma de expresarse. Santiago desarrolló una conexión natural con las plantas que sorprendía incluso a adultos. Valeria, sin darse cuenta, dejó de sobrevivir y empezó a vivir. La herencia se convirtió en empresa. La empresa en comunidad. La comunidad en ayuda para otros. Y entonces, muchos años después, llegó el momento que Valeria nunca había imaginado. Una fundación. Esperanza había dejado los recursos listos. No como obligación, sino como posibilidad. Ayudar a otras familias que, como ellos, alguna vez se encontraron frente a ruinas sin saber por dónde empezar. Valeria aceptó. Pero no sola. Los hijos crecieron con la certeza de que prosperar no tenía sentido si no se compartía. Cada familia ayudada era un espejo del pasado. Cada historia nueva confirmaba que Esperanza no solo había cambiado una vida, sino muchas. Décadas después, Valeria, ya mayor, se sentaba bajo el árbol donde habían montado la primera carpa. El mismo árbol que ahora daba sombra a nietos y risas. A veces pensaba en Fernando. En cómo habría reaccionado al saber la verdad. En cómo, quizá, siempre la intuyó. La vida no le dio respuestas perfectas. Pero le dio sentido. La casa en ruinas nunca fue el regalo. El regalo fue la oportunidad de construir algo que durara. Porque heredar no es recibir sin esfuerzo. Es continuar lo que alguien más empezó con amor. Y así, la historia de Valeria Méndez no se contó como un cuento de riqueza inesperada, sino como una prueba de que incluso lo roto puede convertirse en cimiento, que el amor verdadero no siempre hace ruido, y que algunas personas aman tanto, que son capaces de cuidar una familia entera desde la distancia. Si llegaste hasta aquí, tal vez no fue casualidad. Tal vez esta historia también tenía algo que decirte a ti. Porque todos, en algún momento, heredamos algo. Dolor, miedo, abandono. O la decisión de hacer algo distinto con ello. ¿Y eso? Eso es lo que realmente cambia una vida.